¿Qué tal? Bienvenidos al programa de la Fundación Dialoga Bahía, que como cada miércoles nos encontramos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de nuestra fundación, y el maestro Ausencio de la Rosa, que siempre nos trae interesantes programas. Hoy no pudo ser la excepción, y pues como hoy tenemos una conmemoración, celebración o una fecha recordada, que hoy es el Día de la Migración. Y por eso el día de hoy tenemos el programa que titulamos La migración en América y el mundo. Y para eso, pues trajimos a un investigador que ya me dijeron que antes estaba en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, ahí estuve como colaborando, pero mi adscripción es Centro Universitario de Tonalá. Y que pues que ahorita aquí nos lo presentaron en el Centro Universitario de Tonalá. También me lo mencionaron, alguien me comentó que colaboró en FM4, que es el centro de refugio de migrantes o de un centro de acopio a migrantes, que se puede decir que es uno de los más famosos que tenemos en la ciudad de Guadalajara, no dejando al lado aquellos centros que reciben a los migrantes que llegan aquí a la ciudad y toman aquí un ligero descanso para continuar con su actividad, que muchos de ellos pues es llegar a su destino, es llegar a nuestra hermana, ¿qué podemos decir? Nuestra hermana República de Estados Unidos. Hermana de República de Estados Unidos. Pues actualmente estamos hablando del movimiento migratorio. El movimiento migratorio, pues yo creo que es el movimiento migratorio que se ha observado desde la antigüedad, y esto es lo que provocó o gracias a eso, es por lo cual el mundo está lleno de seres humanos, de personas, y seres humanos y personas que en ocasiones se nos olvida que tienen igual de derechos y también obligaciones como nosotros, pero desafortunadamente se nos olvida que tenemos derecho y se vuelven unas personas muy vulnerables dentro de nuestra ciudad, a las cuales se les desprenden o se les trata como personas de tercera, ni siquiera de segunda, se les trata como personas de tercera calidad dentro de esta hermosa ciudad de Guadalajara, que aquí cuando queda corto la palabra de que pues somos una ciudad amistosa y hospitalaria, y a veces nos comportamos de una forma muy discriminatoria. Y por eso tenemos de invitado aquí al doctor Heriberto Vega Villaseñor, que él nos va a hablar del tema, y también él es, aparte de investigador del Tonalá, es encargado del refugio, que es una casa de migrantes. Bueno, encargado del área de investigación. Encargado del área de investigación. Es correcto. Encargado del área de investigación, y pues yo me imagino que hay mucho que investigar, hay mucho que hablar, y el tema de migración es un tema a que a muchos políticos se les olvida o no quieren hablar. Adelante. Correcto. Bueno, yo estoy en el refugio Casa del Migrante, ahí el encargado, digamos, quien fundó este albergue para personas migrantes es el padre Alberto Ruiz. Ahí empezó el trabajo, pues ya hace un buen tiempo, digamos que llevamos más o menos unos 11, 12 años de trabajo. Hubo cercanía con las personas migrantes. El refugio, la parroquia del refugio está, si ubicamos en la ciudad de Guadalajara, Las Juntas, pues se llaman Las Juntas porque ahí se juntan las vías del tren. Sale la que va para Manzanillo. Y entonces ahí las personas migrantes normalmente no las dejan avanzar en el tren, sino que bajan y hacia arriba está la parroquia. Entonces, tradicionalmente las personas migrantes han buscado apoyo en los templos. Entonces ya cuando preguntaban por apoyo, pues los encaminaban hacia el templo, y aunque ocasionalmente iban allá, pues ya formalmente se estableció el refugio como albergue, ya como digo, hace un poco más de esa, ¿no? Alguien que ya se fue, regresa, son las 4. Nosotros en México tenemos las 4 modalidades. Tenemos mexicanos que han salido del país, a Estados Unidos principalmente y a otros países,
Tenemos centroamericanos, o digo sudamericanos, que están de tránsito por nuestro país. Tenemos gente que ha llegado también a vivir a nuestro país. No es mucho, es como un 1% más o menos de la población, pero si encontramos, sobre todo en ciudades como Guadalajara, pues vemos que hay colombianos, franceses, en fin, de distintas nacionalidades que ya viven aquí. Y también tenemos gente que retorna, ¿verdad? Ya sea de manera voluntaria o de manera forzada, que es la deportación. Ujú. En el caso de Guadalajara, área metropolitana, pues tenemos varios centros de atención. El primer centro de atención a personas migrantes es el albergue de las voluntarias vicentinas, que es la venta del astillero. Este tiene un poco más de 30 años de dar servicio, fue el primero que se estableció formalmente, pues va un poco en la ruta de la vía. Esa es la vía que va hacia Tepic y luego sube, digamos, hacia Mazatlán y de ahí hasta Mexicali y Tijuana. Luego tenemos el como albergue, pues el refugio, como atención, primero en comedor y luego albergue FM4. Los fundadores de FM4, pues tuve el gusto de que fueran alumnos míos en proyectos de servicio social en casas de migrantes. Y una vez que estuvieron en esta experiencia de casas de migrantes, regresaron a Guadalajara y se juntaron como para decir qué estaba pasando acá. Fueron a las vías y ahí se dieron cuenta que efectivamente por aquí también había personas migrantes que estaban en tránsito hacia Estados Unidos, pasaban por el área metropolitana y de ahí surgió propiamente la organización FM4. Luego está el refugio, como el refugio que hace el migrante, FM4. Está también una organización reciente que se llama el de Arcoiris, que están vinculados pues a los padres escalabrinianos que se especializan en la atención a migrantes. Luego está la casa de los escalabrinianos, propiamente, en donde está su noviciado, que ellos han especializado en atender a personas deportadas, ¿no? Mexicanos deportados u otros, pero particularmente mexicanos, que también requieren un apoyo muy particular, porque aunque son mexicanos, pues muchos de ellos han hecho su vida en Estados Unidos. Entonces no es realmente fácil regresar al país porque pues ya tienen mucho tiempo que no están acá y a veces hasta los familiares, pues ya algunos estarán, otros no. Sí. Luego tenemos otra organización que se llama GDL Sur. Ellos es muy interesante porque ellos se dedican a atender a lo que llamarían en Estados Unidos homies, ¿verdad? Mexicanos, homies o gente que estuvo en prisión y que es deportada y que le es muy difícil también volver a empezar. Es mucho más difícil cuando tienen esta carga, ¿no? De haber cometido algún delito, haber estado en una cárcel, a veces no necesariamente un delito grave, puede ser cualquier cosa, y que están, pues sería como de lo más desahuciado, ¿verdad? Y entonces esa organización se encarga de este tipo de población. Y tenemos también otra organización, otras dos al menos, una que se formó a partir de mujeres migrantes, eso es muy interesante, mujeres migrantes colombianas, venezolanas y de algunas otras nacionalidades centroamericanas también, que al llegar a Guadalajara se dieron cuenta de las dificultades que había como para regularizarse, para establecerse, y entonces ellas constituyen una organización que se llama Migrantas, ¿verdad? Caminantas, y ellas, bueno, son migrantes mujeres, obviamente, y ellas se dan apoyo para todo este proceso de inserción social, ¿no? Que es muy, muy difícil muchas de las veces, ¿verdad? Aunque hablemos el mismo idioma, aunque las culturas se parezcan, de todos modos hay particularidades y como bien se decía al principio, pues muchos de los privilegios son para los mexicanos, aunque la Constitución diga que todo el que esté en territorio nacional goza de los derechos de la Constitución, pues en la práctica, para muchas cosas, se requiere básicamente ser mexicano. Y tenemos también una organización, entre otras, que se llama Rizom Center, que ellos se dedican a atender casos jurídicos, o sea, de auxilio, de atención jurídica, a personas ya sea deportadas, migrantes que solicitan apoyo o que están en proceso de solicitar la condición de refugiado, tanto en México como en Estados Unidos. Y hacen una labor de sensibilización con población de Estados Unidos. Entonces traen a gente de algunas universidades para que conozcan, ¿no? La realidad migratoria en México y tengan la otra mirada, ¿no? Se ve distinto de Estados Unidos que cuando vienes a México.
Sí. ¿no? Y platicas con la gente y qué es lo que está sucediendo acá. Entonces es un poco todo el dinamismo que tenemos aquí en el área metropolitana. Entonces, todos estos, o la mayoría de estos grupos, formamos incluso una red que se llama la Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco. Tenemos ya por lo menos un año más formalmente trabajando, un poquito más de un año, y pues es como la manera de ser también un interlocutor con las instancias de gobierno, con organismos internacionales, y también para tener un apoyo, ¿verdad? Porque luego muchas veces se da que cada organización trabaja por su cuenta, y a veces hay cosas que fortalecidos, se pueden fortalecer entre una organización y otra, y además ciertas acciones pues favorecen a todas y no tenemos que estar desgastándonos tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que ha sido un trabajo muy interesante aquí en el área metropolitana en función de la causa de las personas migrantes, ¿verdad? Con todas estas modalidades. También hemos atendido en la migración interna, que esa se habla poco. Sí. Nosotros tenemos aquí en el estado de Jalisco una migración muy fuerte de Chiapas, por ejemplo, hacia la parte de los Altos para el agave y todos estos nuevos cultivos de berries, Ajá. ¿no? Incluso aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos también ahí tenemos población migrante trabajando en esas áreas, población migrante internacional y también interna. En la parte de la Sierra de Amula tenemos incluso población indígena también, un poco como la de los Altos, pero ellos son más bien de Oaxaca, Okay. ¿no? Y están trabajando también en estas zonas de cultivo, de berries o de agave en donde lo hay. Esa es una movilidad también muy interesante. O Vallarta, ¿no? Vallarta, el mismo Guadalajara, pues es un lugar de atracción, ¿no? De personas migrantes. O sea, el asunto de la migración es bastante amplio y efectivamente la migración es el dinamismo de la vida del planeta y de la especie humana. No hay de otra, ¿no? Si hemos definido, aclarado que el origen del Homo sapiens es en el sur de África, pues quiere decir que de ahí empezó toda la movilidad. Uno podría decir, ¿de por qué estamos en todo el mundo? Pues porque hemos sido migrantes todos, ¿no? Sí, y pues porque al final de cuentas yo creo que el ser humano es de toda, por decirlo así, de todos los animales que existen en el planeta, es el que tiene la mayor capacidad de adaptación. Claro. Precisamente porque somos un Homo sapiens sapiens, o sea, que quede claro, somos doblemente sabios. Claro. Así que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos porque gracias a este pulgarcito podemos construir lo que necesitamos para sobrevivir. Y por eso somos los migrantes de todo el mundo. Sí. Y todos somos migrantes. Yo creo que partimos todos ya sea desde una migración interna, porque pues muchos no estábamos en la capital, muchos pertenecemos a pueblos del interior de Jalisco, y algunos que están en ciudades alrededor, por ejemplo Michoacán, ya tenemos mucha migración de la Ciudad de México, ya tenemos Nayarit, tenemos mucha migración porque vivimos en una de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Y como dices, también tenemos migración extranjera que se ha quedado a vivir aquí porque ve que las oportunidades que tiene esta ciudad sí son las que necesitan para poder establecerse. Claro, particularmente pues esta población de un poco de más recursos, pues más fácilmente se puede acomodar. Quizá la dificultad es más grande para las personas migrantes de escasos recursos, que es un poco más la población centroamericana, Ajá. Y es la que atendemos más en el refugio Casa del Migrante, que ahí aplica otra categoría, otro concepto, acuñado particularmente por la doctora Adela Cortina, filósofa y especialista en temas de ética, que a veces se dice que hay como xenofobia, ¿no? Como este miedo al extranjero. Pero en el caso de México, realmente los extranjeros no nos causan realmente mucho miedo. O sea, los extranjeros turistas no nos generan ningún problema. No, y tenemos mucho turismo en todas nuestras zonas arqueológicas, nuestras playas, Vallarta, Cancún, ¿no? Particularmente esas dos. Pero entonces, dice Adela Cortina, no es xenofobia, sino más bien, y ese es el término, aporofobia.
que esta nos da palabrita yo miedo, no la conocía, que nos da miedo, aporofobia quiere decir pobre, ¿no? Miedo al pobre. Entonces no es el extranjero el que nos da miedo por sí mismo, nos da miedo el extranjero pobre, por toda esta estigmatización que hay de pobreza asociada con delincuencia, con mal, ¿verdad? Con delincuente, pues, y que es una asociación tramposa, porque la pobreza no hace a nadie delincuente, No, de no, ninguna manera, no. pero hay una asociación que a veces se hace y que es perversa en ese sentido. Entonces, cuando decimos extranjero, pues si uno se lo imagina, pues posiblemente piense Turista. en un turista, ¿verdad? Pensamos en un turista. Así es, pero cuando dices migrante, No, pues pensamos, desafortunadamente, cuando tú piensas en turista, piensas en personas europeas o así piensas es, en personas americanas. así Los es, esperas verlos rubios porque es el estereotipo que ya tenemos, estereotipo de los vas a exacto, ver en zonas arqueológicas, así es. generalmente. Pero sí, la aporafobia, por decir Aporofobia, sí, ajá, aporofobia, ya la relacionamos porque vemos centroamericanos y a ellos sí les tenemos como un poquito más de miedo, discriminación, así como que es, hay un cúmulo de palabras sí. que los queremos identificar y a ellos ya no los vemos como un turismo sano, o sea, ya los vemos hasta, probablemente algunos ya los vean hasta como competencia, ¿verdad? Se va a quedar a trabajar o quiere quedarse a trabajar en la Bueno, eso ciudad. es lo que dice, ¿no? Que se nos van a quitar nuestros empleos, ¿no? Pues decían, ¿no? Cuando llegaron Ajá. las caravanas. Y bueno, uno podría preguntar, ¿cuáles empleos? Entonces, Esa van sería a la ser, primera pregunta, ¿cuáles empleos? Es decir, ¿qué trabajo van a poder tener? Es como en Estados Unidos. O sea, ¿en qué trabajan nuestros hermanos mexicanos, la mayoría de pues ellos? en las actividades que ellos no quieren trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer los centroamericanos? Pues más o menos se va a reproducir lo mismo. ¿Dónde van a estar? Pues de cargadores, de chalán de albañil. O sea, no le van a quitar el trabajo a alguien que está en una oficina. O sea, no le Imposible. van a quitar el trabajo a un arquitecto, No, no, claro no que van a no. quitarle el trabajo a un No. arquitecto, Y casi a un diría gerente. ni a un dependiente de una tienda. Lo- ni siquiera van a entrar como cargadores, mensajeros, donde han trabajado, pues en guardias de seguridad con estos horarios, pues casi yo diría terribles, ¿verdad? De 2 días de trabajo seguidos y que según eso descansan uno, pero que la verdad es que nadie puede vivir sin dormir, Sin dormir, más bien ellos pues ocupan los trabajos que que nadie nadie quiere quiere hacer. hacer, Exactamente. nadie quiere Eso hacer. es, las personas, las mujeres, pues ¿en qué van a trabajar? Pues en casas, El ¿verdad? servicio, Servicio doméstico, ¿no? Y tristemente también, y eso es lo más lamentable, en casos de trata de personas, pues en asuntos de prostitución, ¿verdad? Y no por asunto de decisión personal, sino por todo el asunto de la trata, ¿no? Que ha habido casas que se han especializado en ese rescate de mujeres migrantes en la trata, pues sobre todo trata sexual, ¿no? Claro, ese es un triste destino, ¿verdad? No, o sea, ese México, tierra de oportunidades, pues, también este, tierra de males también, ¿no? tierra de males, porque luego tienes el estereotipo de que Estados Unidos es la tierra de los sueños, Claro. quizás porque los ingresos son mayores que aquí, pero también toda la brecha o todo el camino de un migrante centroamericano hacia Estados Unidos Es muy está difícil. llena de muchos Dificultad. peligros, Sí, de muchas dificultades, sí. desde caminando hasta por la bestia, que generalmente todos se van por el camino de la bestia, que pues la bestia también en ocasiones ha ocasionado accidentes fatales, Claro. donde las personas ya no llegan a sus destinos. Desafortunadamente los tiempos han cambiado y también tenemos niños migrantes, Así es. mujeres migrantes, que Sí. ellos necesitan otro tipo de observación, otro tipo de trato, otro tipo de cuidados y por eso no es como te diríamos, no es raro que aparezca las caminantas porque ellas se dan cuenta de que las necesidades de una mujer son necesidades a las de un hombre, porque
una Ujú. mujer y un niño, imagínate, si dicen que un indígena en México está doblemente discriminado o doblemente tratado mal, ahora una mujer o un niño, que no Claro. pertenecen a este país, peor, Sí, peor. mayor vulnerabilidad. De hecho, ahí en el refugio y también en el FM4 se ha ido especializando la atención. Es decir, hay un trato, vamos a decir, general, ¿no? Para las personas migrantes, pero hay un trato particular, protocolos especiales para mujeres, para niños, incluso para la comunidad LGBT, que requiere también un trato diferenciado para seguridad, para cuidado, ¿no? De las personas. En el caso del refugio, se acaba de fundar hace unos meses una casa también que se llama Casa San José, Ujú, que se está dedicada directamente para mujeres con niños, ¿verdad? Mujeres y niños. Mujeres o mujeres que llegan con sus hijos, sí, que en muchos de los casos, pues es así. Claro, también llegan familias, ¿verdad? Las familias, ellos tienen también otro lugar de atención que se llama Refugio Hábitat, que son algunas casas, como una vivienda puente por todas estas dificultades que hay para que alguien se quede a vivir aquí en Guadalajara. Es decir, como digo, la gente que tiene más recursos, pues posiblemente se acomoda con cierta facilidad, pero quien no tiene tantos recursos, pues cómo va a poder sostenerse alguien que trabaje de cargador en el mercado, ¿no? Y además que tiene que estar ahí a las 3 de la mañana. sí. ¿No? Es una vida muy complicada o de guardia de seguridad, pues un poco es abandonar también a la familia, o sea, es mucho más difícil. Pero bueno, pues se dan esos apoyos, ¿verdad? Justo atendiendo a estas particularidades de población, ¿no? De las mujeres, los niños y cuando son familias, que ya cuando migran familias, pues significa que la situación se complica un poquito más. Es decir, la migración en el caso centroamericana y también la mexicana que se va hacia Estados Unidos, tenemos un grupo también de desplazados, se llama desplazamiento forzado, que puede ser por cuestiones económicas, o sea, se acabó el trabajo, hubo un desastre ambiental, hubo una situación de venta de tierras, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser una parte de perder las tierras, perder el trabajo, entonces eso obliga a la gente a salir. Otra puede ser también la violencia. Sí, es que desafortunadamente todos pensamos que las personas que atraviesan y que se sacrifican, porque es mucho sacrificio, pasar desde Centroamérica hasta Estados Unidos por toda nuestra República Mexicana, porque la República Mexicana también está lleno de riesgos, Así está es. llena de cambios climáticos, está lleno de delincuencia, y nosotros pensamos que muchas veces lo único que ellos buscan es aspirar a una mejor vida económica, No. pero no es cierto. Atrás de cada una de las familias y atrás de cada una de las personas que llevan el camino de la migración hay un sinfín de historias. En ocasiones están saliendo huyendo de su Ujú, país porque ujú. existen muchísimos casos de violencia doméstica, violencia de todo tipo, y a veces no están saliendo en busca de oportunidades, están huyendo de su país. Claro. Y no nos damos cuenta de que la única puerta de la que pueden huir es nuestro país. Y a veces no les damos un trato digno a estas personas. Claro, sí, en ese sentido, el caso de México, pues se ha dicho también que es como una frontera vertical, es decir, no basta con cruzar el Suchiate o cruzar los Montes Azules, si fuera el caso, hacia Chiapas o hacia Tabasco, sino que nosotros estamos hablando que si se van por la ruta que se llama del Golfo, son 2.000 kilómetros. Si se van por la ruta que es del Pacífico, son 4.000 Ajá. kilómetros. O sea, cruzar el país es muy difícil, entonces es como una frontera tal cual, vertical, ¿no? Cada paso es muy complicado, además de que las políticas, digamos, migratorias en México, muy presionadas por los Estados Unidos, obviamente, pues han sido más de contención, ¿verdad? Aunque nuestra constitución, aunque la ley de migración reconoce el paso de las personas y de hecho cambia la nomenclatura, en Estados Unidos dicen ilegal. Ujú. Eso no existe ni para la Organización Internacional de las Migraciones, ni para el caso de México, de la ley de migración, sino que en el caso nuestro se llama situación migratoria en situación
irregular o condición migratoria y situación irregular. Situación irregular es una falta administrativa. Una falta administrativa, pues es como una de tránsito, ¿verdad? Que alguien se pasa el alto o que se estaciona en un lugar equivocado. Esa es falta administrativa. Okay. Entonces, el caso de una migración que pasa de manera irregular está catalogada así, una falta administrativa. Eso cambia, ¿eh? O sea, y eso mucha gente no lo sabe, porque en el caso de México no cabe la palabra ilegal. Okay. Todos somos migrantes, todos somos legales en ese sentido. Y tienen los mismos derechos, ¿no? De hecho, nuestra ley de migración es muy particular porque, bueno, se reformó en el 2011 y cuando habla de los derechos de las personas migrantes, es muy específica, al menos en señalar lo que dice la Constitución, ¿verdad? No podría ser distinto, que todas las personas gozan de todos los derechos que están consagrados en la Constitución solo por estar en territorio mexicano. Y ahí se destacan particularmente algunos derechos, como es el derecho a la salud, que a veces nos sucedió hace algunos años que fuimos a atender, o sea, una persona migrante tenía necesidad de atención médica y fuimos a un hospital público, ¿eh? Y hubo una médico, una doctora, que tomó la iniciativa de llamar a migración. Ay, como si estuviéramos no sé, esas cosas que vemos de Estados Unidos, ¿verdad? Como que se De sintió las en Estados redadas. Unidos. Ajá, como Bueno, que se dije, sintió en bueno, Estados pero ¿a Unidos. cuenta de qué? Ajá. O sea, no es agente de migración, no es un delito, pues es un derecho que está en la ley de migración. O sea, Acceso a la no se dan salud. cuenta de que aquí nuestras leyes son diferentes Claro. y aquí el acceso a la salud es, como ya dijiste, a todas las A todas las personas que se personas. encuentran Así dentro es. de nuestro territorio. Así es. Tienen derecho a la justicia, obviamente, pero también hay dificultades porque a veces consideran que no tiene caso denunciar por si los van a deportar o los van a maltratar y a veces se juega con eso, ¿verdad? Okay. Pero bueno, tienen derecho a ese acceso a la justicia, tienen derecho a educación. O sea, eso sí lo hemos visto con niños que se han quedado ahí en el refugio, que en la escuela primaria los han recibido muy bien. Eso es como de las notas buenas, ¿no? Que esperamos que se extienda, ¿verdad? Que no sea solo como buena onda, vamos a decir, de la directora, de la escuela, sino que sea, solamente... pues está consagrado en esta ley, en la Constitución. Y otra cosa muy importante que a veces no se percibe tanto es el derecho al registro civil. Es decir, porque en el camino, a veces el camino no es tan rápido. No Y sé, entonces pues a existen un veces montón son de condiciones. dificultades, ¿no? Pueden pasar más de 9 meses sin nacer. Así es. Y Sí. entonces hay niños que han nacido aquí de personas migrantes, entonces tienen derecho a que se registren, porque ya es finalmente mexicano. son mexicanos. Y ya es mexicano. Exactamente. Entonces ha habido cada vez menos, pero ha habido ocasiones en que dicen, no los podemos registrar porque no son mexicanos. Pues, ¿eso de dónde lo sacó? No existe en ningún lado. La ley dice que usted lo tiene que registrar. Nació en México, pues aquí Es se mexicano. registra, es mexicano. Aquí ya sale nombrado Pedro. Así es, aquí ya es mexicano, pues por territorio, por nacimiento Ajá. aquí, ¿no? Ni siquiera es de sangre, sino es de nacimiento tal Sí. cual. A ver, si decían que Luis Miguel era mexicano, que porque nació en cielos mexicanos, ¿por qué? Bueno, pues es con más razón, Un ¿verdad? Si migrante nace no, aquí. porque pues pasó más temporal, es que él iba en avión y pues ahí. Claro. Y cada vez más no se ha ido avanzando, pero hay luego resistencias. Digamos, es interesante porque esta ley de migración, Ujú. a pesar de que toma todo lo de la Constitución, señala al menos estos 4 muy particularmente. Incluso habla de la necesidad, digo, por decir estos detalles, cómo la ley puede ser muy interesante, pero luego falta que se cumpla, ¿verdad? Incluso la ley habla de que cuando se detiene a una persona migrante que no habla español, se requiere un intérprete para poderlo interrogar, ¿no? Para poder preguntarle. O si es una persona con alguna discapacidad, Ujú. por ejemplo, que solo hable el lenguaje de señas, pues se tiene que conseguir a alguien que hable de señas para que pueda hablar con ellos. Es decir, aquí el asunto es cómo armonizar, porque en México en ese sentido las leyes son pues son benévolas en lo que cabe, ¿no? Pero las prácticas a veces no empatan con estas leyes.
Claro, en el caso de México la ley tuvo que armonizarse con derechos humanos, aunque hay prácticas que hay que obviamente señalar que no son correctas, como por ejemplo, cuando detienen a personas migrantes, si se han dado, bueno, las personas que nos ven y normalmente se dice que se aseguraron. Ok, están aseguradas, están La, como detenidas. Por pero no la decir que palabra, están detenidas, exactamente, ese es están el asunto. aseguradas. Como no pueden detenerlos porque está consagrado el libre tránsito, entonces dicen que los aseguran, pero en el fondo los detienen. Cuando los llevan a una estación migratoria, muchas veces las estaciones migratorias funcionan como cárcel preventiva porque no pueden salir, Ujú. pero no pueden decir que es cárcel preventiva. Es una estación migratoria que en realidad las estaciones migratorias, según la ley, tienen que cubrir con todos los requisitos de un albergue, digamos que tiene el servicio adecuado y en la lógica de derechos humanos de las personas migrantes, aunque no siempre se logra eso. Generalmente las estaciones migratorias, ¿dónde están localizadas? ¿En la frontera del país? Están en distintas ciudades. A veces la estación puede ser muy pequeña, a veces puede ser más grande, pero la mayor cantidad de estaciones migratorias están hacia el sur Ujú. O del sea, ni país. siquiera están en el norte, están... Sí hay en el norte, pero la mayoría están en el sur. Justo ahí se entiende estas políticas de contención. O sea, sí, es para tratar Tratar de detener, tratar de detenerlos. inhibir, claro. No entiendo, si existe el libre tránsito de personas, los detienen porque no traen papeles, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Papeles, Quienes pueden pasaportes. revisar a personas migrantes son solo dos tipos de funcionarios. Los agentes del Instituto Nacional de Migración Ujú. o la Guardia Nacional en tanto sean coadyuvantes del Instituto Nacional de Migración, no por su propio deseo. Ujú. O Siempre que sea, haya, siempre que se les pida que me exactamente, ayudas a detener a así estas es, o personas, a interrogar, a interrogar, interrogar, ese es el detener, no. O asunto. sea, mientras no se le pida a la Guardia Nacional, ellos no tienen que No, intervenir. no. Okay. Ahora, quienes a veces intervienen por propia iniciativa son policías estatales, policías municipales, que no les corresponde. Por eso aclaro que los dos que Okay. podrían Son los únicos. son los únicos. Se podría decir que solamente el agente de migración. Así es. Y ya si se le pide apoyo, solamente el que puede apoyarlo es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Okay. A solicitud del Instituto Nacional de Migración. Uh-huh. Entonces, en las estaciones migratorias normalmente pues los detienen, los interrogan y pues se analiza el caso. O sea, hay personas migrantes que también solicitan la condición de refugiado en México. Y entonces pues se les da cauce uh-huh. para esa solicitud. Cuando, obviamente, si se comete algún delito, o sea, recordemos que en el asunto de la migración, pues somos los seres humanos. Sí. O sea, los seres humanos somos de todo, ¿no? Los 12 millones de mexicanos nacidos en México que están en Estados Unidos, pues son muy buenas personas, pero también hay algunos que son delincuentes, ¿verdad? Algunos que cometen delitos, pues también los hay. En los centroamericanos, pues también habrá alguno que cometa delitos. O sea, no es la mayoría, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro. Sí. Pero a veces por uno luego pagan todos los demás, ¿verdad? Sí, cuando cometen un delito, todo. Bueno, pues eso se procede como se procedería con cualquiera que cometa un delito. Las situaciones migratorias normalmente los detienen y como digo, están más en el sur con esta idea pues de contener, ¿no? La migración, aunque finalmente el paso de las personas acaba dándose en muchos de los casos pues de manera ya no tan masiva en el sentido de la caravana, pero sí a flujos de pequeños grupos o personas individuales o familias que van pasando. Eso sí, nosotros en el refugio prácticamente no ha cesado el flujo de personas. Se pueden llegar a tener, eso es muy variable porque ahí es de tránsito, no es gente que se quede, salvo algunos que solicitan la condición de refugiado, pero la gente puede estar hasta 3 días. Entonces podemos llegar a tener entre 50 en algún momento, o al otro día 30, o a veces puede haber 5, pero siempre están, ¿no? Todos los días llega alguien, todos los días sale alguien. Es así, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Pues para ellos es llegar a Estados Unidos, ¿no? Cuando están ya para quedarse, solicitando quedarse en México, bueno, ahí sí ya el proceso se alarga más, o cuando llegan enfermos, cuando tienen alguna dificultad, a veces llegan perseguidos, pues duran más tiempo. En su proceso para que sanen y que se puedan ir tranquilamente de los refugios. Así es. Sí.
eh, recursos. Sabemos que probablemente yo conozca y sé que al que más lo apoyan por su formación y por su estructura es a FM4, ¿verdad? Y todos los demás. Bueno, los demás, pues también, justo esta idea de hacer alianza era en este sentido, ¿no? Que los recursos, que aunque puedan llegar más a algún lugar, pues se puedan también distribuir o apoyarse entre unas y otras organizaciones. En el refugio, el padre Alberto recibe apoyos, pues, en buena medida de la parroquia, ¿verdad? Ok, Es decir, que la gente, es muy interesante porque la gente de Cerro del Cuatro hace una labor de humanitaria, ¿no? De apoyo, que yo llamo labor hormiga, es muy bonita. Bueno, yo le digo así hormiga, pero no es menos, sino que hay gente que lleva una botella de aceite, lleva 1 kilo de arroz, lleva 1 kilo de frijol, así, ¿no? porque saben que Continuamente, necesitan. saben que Porque necesitan, llevan 1 kilo de tortillas, en fin, ¿no? Y esto es constante de la gente. Hay otros donadores que apoyan con comida, hay quien apoya con de repente alguna necesidad particular, que una atención médica o demás. El padre Alberto es arquitecto, entonces también realiza algunos trabajos como arquitecto y buena parte de los recursos van apoya con a sus apoyar recursos. allá, exacto. Nos ha apoyado FM4 mismo, ¿no? Para incluso con personal, ¿no? En términos del apoyo, del jurídico, incluso para pagar algún salario, ¿no? En algún momento nos han apoyado, que son gastos continuos y además, pues son albergues 24/7. Sí, Ahí no hay vacaciones ni nada. La migración, las personas migrantes pues sí, siguen pasando, sabemos, las ¿verdad? personas migrantes tocan de noche y pues se les abren los refugios y se le abre en FM4 y pues ya ves Así es, que todos pasan por la etapa de la entrevista. así es, así es. Y la entrevista, la ropa, que se bañen, Ajá. que a veces bañarse es más importante que comer, ¿eh? O sea, pensemos en personas que por la dificultad del tránsito pueden llevar hasta 8 o 10 días sin encontrar un lugar donde bañarse. Entonces, llegar y bañarse es como esta primera restitución de la dignidad humana, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, los recursos a veces se pueden compartir, a veces entre las organizaciones hemos solicitado recursos en conjunto para acciones comunes, o cuando alguien tiene necesidad, pues buscamos apoyar, ¿no? De alguna forma, aunque cada uno tiene sus propios donantes, sus ¿no? propios donantes. Sí. Que eso sí es muy importante y la verdad es que se sostiene gracias a eso, porque pensemos en dar de comer todos los días a 30 personas, por decirlo en un promedio, ¿verdad? 30 o 50 personas diario, 365 días del año, lo que significa de comida, gas, ¿no? Personas que van a hacer la comida, agua para lavar los trastes, para bañarse, la luz. O sea, es caro, realmente. Sí, es caro y hay que recordar que pues la labor en todos estos refugios, los voluntarios es muy importante su labor, Así es. que están ahí siempre apoyando estas organizaciones. Y pues sí, son muy, muy importantes. Y entonces, los refugios, ¿por qué más bien los refugios? ¿Por qué en estaciones migratorias que se supone que pues están de acuerdo a la Constitución han pasado situaciones tan graves? Porque operan en la práctica como si fueran una prisión preventiva. En realidad el caso tristísimo de Ciudad Juárez, ¿no? Yo creo que es la estación. Es lo más notable, ¿no? Que recordamos. En sentido estricto, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Pues que pudieron haber abierto la puerta y no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, que la gente hubiera salido, pues hubiera salido y ya no pasaba nada realmente. O sea, sí es cierto que hubo un riesgo en las personas migrantes también que perdieron los colchones, o sea, eso ya era un primer riesgo. Pero de parte de los quienes estaban encargados de ahí, pues no es alguien que esté cometiendo un delito, entonces pues abres la puerta y bueno, pues se fueron. No son presos, dicen, no son presos. Así es, pues ya se fueron y en todo caso pues los sacas y los detienes si quieres o los contienes, si quieres, eso, pues en el estacionamiento afuera. Es decir, nosotros siempre tenemos espacios muy abiertos, muy
amplios, ¿no? Como para poder hacer. Ahí hubo negligencia, ¿no? En mi perspectiva, hubo negligencia y además, pues de una manera totalmente irresponsable e inútil, porque no iban a resolver nada. Incluso si se salía la gente, como digo, pues no iba a pasar mayor cosa. No iban a tardar en regresar porque pues Claro, iban a tener hambre o iban a sí, necesitar un lugar a y se donde iban a ir a quizá acobijarse. otro albergue. O sea, el deseo de estas personas es llegar a Estados Unidos, ni siquiera un deseo de quedarse en México, ¿no? A lo mejor a los que quemaron los colchones, pues a esos sí los detienes, porque bueno, pues sí es un Pues sí, porque riesgo, fue un delito es y un ibas a riesgo, atentar en ese contra es un riesgo a de esos otros que quemaron los semejantes. colchones, pero pues, los demás, ¿qué tienen que ver? No tenían nada que ver, ¿verdad? Además tenían cámaras de vigilancia, o sea, ni siquiera era una cosa tan complicada como Sí, para como poder para poder, detectar, simplemente no supieron cómo manejarlo y pusieron no a supieron. personas que Y no hubo supieron muertes, cómo ¿no? resolverlo. Claro. Eh, Temas de caravanas. Las caravanas, probablemente, bueno, las caravanas pues pasan por nuestro país y se organizan en Centroamérica. Este, Son buenas, son malas, Las caravanas es una estrategia para que utilizaron las personas migrantes. En realidad, desde 2018 no hemos vuelto a tener caravanas. Las últimas caravanas pasaron por 2018. ok. Eh, Era una estrategia muy interesante y ahí el padre Solalinde en parte sí tuvo que ver. Ujú. Nosotros teníamos las caravanas del norte al sur, si recordamos, había las caravanas migrantes primeras que eran cuando nuestros paisanos venían precisamente en estas fechas y que se organizaban para venirse juntos. Ok. Creo que fue en tiempo de Fox cuando Para más se dieron, acompañarse, para acompañarse y también acompañarse evitar los riesgos, ¿no? del De ser tráfico, ajá. asaltados en algún momento, pues porque se sabe que traían cosas para sus familiares en México. Estas fueron las primeras propiamente caravanas. Las caravanas de personas migrantes en tránsito fue una manera de visibilizarse, porque empezaron a aumentar mucho, sobre todo con aquello de la guerra contra el narco, es cuando el crimen organizado empieza a hacer delitos contra las personas migrantes y cuando empezaron los secuestros masivos, ¿no? De personas migrantes, que se volvió un negocio hasta Ujú. la fecha, ¿no? Entonces, la caravana es, primero, ir juntos. La segunda es tener visibilización, que normalmente es la prensa, ¿no? Quien lo cubre. Cuando está la prensa, y también eso implica que las autoridades, digamos, intervengan y vayan de alguna manera custodiando la caravana. Entonces eso era una manera de hacerse visible, pero también de proteger el tránsito, ¿no? Con toda esta visibilización. Fue interesante, fue bueno en su momento porque esa fue una manera de poder cruzar Sí, con mayor seguridad. Luego ya después se complicó cuando se volvió más masivo y cuando en algún momento también en la misma caravana pues empezaron a haber algunas dificultades como por ejemplo que no todos van al mismo ritmo, ¿no? Lo que decíamos, las mujeres pues no van al mismo ritmo que los hombres. Cuando llevan niños pues requieren una atención especial. Entonces, aunque tiene esa ventaja, pues también tiene sus dificultades de operación, ¿no? Llegar la caravana a algún lugar, pues está difícil a veces para la población atenderlos, ¿verdad? Puedes atender a 20, 30, pero si te llegan 150, bueno, pues te implica una sí. logística diferente. Eh, entonces, en ese sentido, las caravanas han venido un poco a menos por las dificultades que también tiene, con su ventaja, su estrategia de visibilización y protección, pero también la dificultad operativa de la misma caravana y de la atención a las necesidades, ¿no? Que va presentando la caravana. Como digo, desde el 18, digamos 19, prácticamente ya no hemos tenido caravanas. Lo que ha habido, porque en el 18, el gobierno mexicano firmó el Pacto de Marrakech. Y el Pacto de Marrakech impulsaba una migración segura, ordenada y regular. Entonces, en el caso de México, y también con la pandemia, mucha gente que iba con destino a Estados Unidos, bueno, no mucha porque tampoco es enorme la cantidad, pero hubo varios que decidieron solicitar la condición de refugiado en México. Entonces México empezó a ser en poca cantidad, pero sí un lugar de destino. A estas personas que solicitan la condición de refugiado se les otorga una visa por razones humanitarias. Y esa visa por razones humanitarias pues le permite pues, estar en el país, ¿no? De manera regular y entonces pueden circular.
Entonces, muchas de las personas que vienen en caravanas, pues saben de la dificultad de llegar a Estados Unidos y entonces solicitan la condición de refugiado en México. Entonces, cuando ya tienen su visa por razones humanitarias, pues ya no hay necesidad estrictamente de la caravana, sino de buscar más bien en qué lugar podrían estar. Nunca es fácil, pero es una manera de al menos darle una condición regular más abiertamente a estas personas, sobre todo por la solicitud que están haciendo de protección internacional, ¿no? Al gobierno mexicano. Sí. Deja pasar unos comentarios que Sí. me han pasado. Dice, Dialoga Bahía nos dice que es un honor contar con la presencia del doctor Heriberto Vega Villaseñor, investigador del CUTONALA de la Universidad de Guadalajara y encargado investigador del refugio Casa del Migrante. Bienvenido a su casa de Dialoga Bahía. Bienvenido. Gracias. Ignacio González nos dice que saludos al equipo de Fundación Bahía. Excelente invitado. Muchas gracias, Ignacio. Margarita Aguilar Morales dice que el tema está muy interesante. Y también dice que es un tema que afecta a un buen número de seres humanos, especialmente los mexicanos que también hablarán de migración, de la migración interna. Pues tenemos migración interna, mucha, y tenemos migración internacional. O sea, son 12 millones de mexicanos nacidos en México y en Estados Unidos. Pero sus descendientes pueden llegar a ser hasta 40 millones. O sea, con lo cual nosotros seríamos la primera minoría en Estados Unidos, ¿eh? O sea que ya podríamos ser una... Bueno, podríamos utilizar mucho mejor esa fuerza mexicana. Estaría muy, claro. muy interesante. Sí, pues sí, pues la migración es un fenómeno que ha resultado, yo creo, de toda la vida de la humanidad. Así es. No podemos hablar de que no ha existido. Siempre ha existido. El ser humano es muy inquieto y busca dónde movilizarse y dónde expander su, como dice, Claro. que llega, expándete y conquista, ¿verdad? Claro. Y yo creo que así se dieron una de las primeras revoluciones. El crecimiento humano es, yo creo que lo que tenemos ahorita, tenemos condiciones de delincuencia que provoca que muchos salgan de su país, sí. O también pocas oportunidades laborales que tienes en tu país y por lo tanto tienes que salir. Y lo malo es que pues tenemos a un presidente que no sé desde tu punto de vista, ¿cómo la ves? Se ha hablado de dentro de los paquetes económicos, el tema de migración se le está destinando, la doctora Claudia destinó algo para migración, si se tiene el recurso suficiente para poder ayudar a las personas que pasan por nuestro país. Hay programas y yo creo que eso es, para mi gusto, la intención de la administración anterior era esta idea de que la migración sea una decisión y no algo forzado, ¿no? Yo creo que lo intentaron, por eso esta idea de la visa por razones humanitarias, de dar apoyos, en el sentido de apoyos, no de dar estrictamente dinero, sino de generar condiciones de empleo. Ya el padre Flor María, que estuvo mucho tiempo en Tapachula, esta es una idea de él y creo que más o menos la van siguiendo, era, si hubiera empleos suficientes en la frontera sur de México, o sea, empresas, ¿no? Que dieran trabajo si se quedaran los emprendedores y los invirtieran en esta parte sur o en el istmo, que ahora es un corredor. Él decía, seguramente muchos centroamericanos preferirían trabajar aquí y tendríamos una migración circular. Pues tan cerca, relativamente, de su país. Entonces pueden trabajar, es una fuerza de trabajo importante, ¿no? Para México también. Y pueden regresar. Y pueden regresar a su país. O sea, tendríamos una migración que se llama así, circular, ¿no? La gente viene, trabaja, obviamente genera riqueza para el país y también para su país, que es lo que hacen nuestros mexicanos de Estados Unidos, y regresan. Entonces creo que este asunto del corredor del istmo y fortalecer empresas en la frontera sur puede ser una buena estrategia, ¿no? Más que tener recursos específicos para dar apoyos a las personas migrantes que podría existir dentro de los programas sociales, más bien es generar empleo.
O sea, las personas migrantes como nuestros mexicanos, ¿qué quieren? Pues ir a trabajar. Sí, Ese es el asunto, porque no están tenemos aquí dispuestos. oportunidad de empleos, Así desafortunadamente. es. Hemos abandonado el campo, hemos abandonado actividades de servicios, actividades primarias, y pues otros vienen a retomar nuestras Claro, oportunidades, porque también claro. Guadalajara ya se está llenando de migrantes, pero de migrantes Bueno, hay mucha gente de la India, por de ejemplo. migrantes que tienen para pagar Exactamente. caserones que las Así rentas es. están excesivamente caras Así porque la es. vivienda en Guadalajara Esa está es la muy cara. dificultad para los centroamericanos, porque ¿cómo se van a sostener si hasta para la renta de una casa, la más simple, requieren el aval, requieren unas escrituras? Bueno, pues eso es así imposible, ¿no? Pero entonces, este corredor de industrial, ¿no? Que pudiera dar empleo, esa me parece que es una buena oportunidad. Y mucha gente que podría intentar cruzar el país y se encuentra trabajo ahí, pues es muy probable que ahí se quede. Esa sería una buena solución. O lo que están haciendo, por ejemplo, con el Sembrando Vida, que están apoyando, así como apoyan en México, están apoyando en Centroamérica, ¿no? A productores, a quienes cultivan árboles, ¿no? Pues porque en el fondo también nos sirve, o sea, mientras más árboles, o sea, es un proyecto que puede ser interesante porque el hecho de reconstrucción del medio ambiente siempre es en beneficio del ser humano. Sí, sí, porque estamos quejándonos de que ya no Así hace es, frío, de que ya no hace frío como nuestros diciembres que antes así es, pasábamos, quiere así decir es. que hemos cambiado totalmente nuestro propio sistema ecológico y por lo tanto ya no sufrimos, ya no tenemos nuestro clima tan privilegiado que teníamos. Claro, y bueno, y eso, y que las personas migrantes, o sea, pueden participar en la medida que ya se quedan en México, pues participarán también de los programas sociales, ¿no? Como de hecho ya algunos lo han logrado estar. Yo conocí una mujer muy, muy brillante, que ahora ya está en los Estados Unidos, ¿eh? Ella estaba en la zona Ya llegó a Estados ella estuvo Unidos. viviendo mucho tiempo en la zona del Salto, por ahí, Ajá. pero era una mujer realmente emprendedora y logró, o sea, ella sí registró a sus hijos, con su nombre, con el nombre del papá, y ella misma participó en programas sociales, pero pues de estar ahí picando piedra realmente, ¿no? Y de lograr hacer todos los requisitos que le pedían para sus hijos, no tanto para ella, sino para sus hijos, ¿no? Entonces, pues hay grandes luchadores, ¿no? Que lo están haciendo. Lo ideal es que no sea como esfuerzos aislados, ¿no? Y con apoyo de una organización, sino que cualquier persona tenga acceso a esos derechos, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Que lo pueda tener. Entonces, y ahí ya se participa de todo lo que el país le puede ofrecer y además considerar que es pues así como los mexicanos levantamos en gran medida la economía de Estados Unidos, sea, porque puede haber muchos muros, pero el día que haya que cosechar, el muro se va a abrir. Sí, pues El porque día sí. que haya que ir a sembrar, el muro se va a abrir. El día que tengan que ir a hacer todos los trabajos, como aquella película que se llamó De un día Un sin día sin mexicanos, mexicano. no, el día que no haya quien haga el aseo de las casas y todos esos trabajos de infraestructura que hacen gran parte de nuestros mexicanos, pues claro que el país se detiene. Es como con la pandemia, ¿no? Que decían, se van a mantener las actividades esenciales, ¿no? Usaron esa No era palabra. primaria, era esencial. Esenciales. ¿Y cuáles fueron las actividades esenciales? Limpieza, aseo, mantenimiento. Ahí están, ¿no? Y ahí están en gran medida nuestros mexicanos, no todos, y también centroamericanos. O sea, son actividades muy importantes que no hay que despreciar y además no nos van a desplazar. Somos 130 millones de mexicanos. O sea, ¿cuántos migrantes centroamericanos se quedarán en México? Pues hablemos que, si hablamos de un número muy alto, sean 100,000 para 130 o 135 millones de mexicanos es nada y no van a llegar juntos a un lugar, están dispersos por toda la República Mexicana. O sea, si aquí llegan 1,000, bueno, pues ni cuenta te vas a dar que llegaron 1,000, si acaso fuera así. Y ni siquiera es ese número, ¿verdad? Que se queden. Entonces tampoco es un impacto que digamos nos va a desacomodar el país. No hay manera de que desacomoden el país. Sí hay manera de que lo fortalezcan, ¿no? Lugares donde había albergues y que incluso la comunidad del entorno estaba muy en contra del albergue, resulta que cuando las personas se empezaron a quedar a trabajar
y tenían que rentar un cuarto, pues en todas esas casitas que primero estaban en contra, hicieron un cuartito y otro cuartito y otro cuartito para rentarles a las personas migrantes. Sí, porque les iban a dar recursos, Así les iban es. a Y pagar, le iban a tener ingresos gracias y a el que ellos. tenía la tiendita, pues ahora también hizo comida para venderle a las personas migrantes. Entonces la economía, pues claro que Que fluye, la economía fluye. Es que en realidad vienen a darle a tu Producto Interno Bruto de tu estado. Así que recíbelas, apoyas, no hay que ser tan discriminatorios. Ellos están buscando lo mismo que uno busca. Así es igual. Crecer económicamente, y a veces, evolucionar y tener una vida tranquila. Claro, como decías, a veces vivir. O sea, ni siquiera es trabajar y nada, vivir. Y en ese vivir, pues están dispuestos a hacer lo que sea. Sí, ¿no? sí. Pues ya sabes que el tiempo siempre nos llega bien, se nos va rapidísimo. Es muy interesante hablar del tema de migración. Es muy interesante darme cuenta, porque yo solamente conocía muy pocos. Yo conozco a FM4, el maestro Quique, también un trabajador incansable en FM4. Sí. De hecho, mi hija fue voluntaria ahí en FM4. Yo también conocía del refugio que estaba en las juntas y me da mucho gusto que se tengan ya más grupos de apoyo, porque tal vez yo desconocía que existían tantos, y me da mucho gusto, y sobre todo que ya tengan una red de alianza por la movilidad urbana. Movilidad humana en Jalisco. Movilidad humana, no urbana, es humana. Humana, ok. Humana en Jalisco. Algo más que nos falte de hablar. Pues que hay mucho que hablar, pero nosotros desde la Alianza estamos impulsando una agenda pendiente con los gobiernos actuales. Ya se lo hicimos llegar a los presidentes municipales del área metropolitana y al gobernador actual. Pues queremos que atienda nuestra agenda, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con esto? Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la justicia, la procuración de justicia, acceso a todo esto del registro civil, ¿no? Y que las personas migrantes sean consideradas tal cual, ¿no? Personas que están en búsqueda y que aportarán muchas cosas muy buenas al país, ¿no? ¿Sí? No hay que tener miedo, o sea, superar la porofobia, la discriminación, y así como valoramos al turista y al extranjero europeo o estadounidense que viene y gasta dólares, pues también valoremos al que viene a trabajar y que está buscando la vida y que además tiene algo que nos va a ayudar muchísimo, que es, yo siempre lo digo, y si estuviste en FM4 te diste cuenta, es como una terca esperanza, ¿no? Tienen claro su destino y tienen claro dónde quieren ir y ahí lo están intentando, a pesar de las muchísimas dificultades y adversidades del camino. Pues eso, ser solidarios, más ahora en este tiempo, apoyar a los albergues, ya muy en concreto, pues hace falta cobijas, hace falta comida, llevar un regalo, ¿verdad? Para la Navidad. La Navidad, un pollito ahí que les sobre para compartir. Hasta un bolito que lleven, 20 bolitos, eso, no importa todo eso. Porque también hay niños, cualquier cosita. Todo eso. Las pelotitas son económicas. Y a mí me da mucho gusto que personas tan brillantes, que les gusta la investigación y que también aman a su prójimo como tú, como el maestro Quique, que ya te mencioné que conozco, apoyen el crecimiento de estos lugares que son de apoyo al prójimo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y gracias. Maestro Ausencio de la Rosa, yo creo que un excelente programa previo a la Navidad. Yo creo que también estamos por anunciar nuestras vacaciones. No sé, yo creo que a los dialoguitos les toca despedirse, a lo mejor hasta quiebran una piñatita aquí, no sé. Y a mí no me queda más que decirles muy buenas noches, por escucharnos, por vernos, y compartan el programa. A ti muchas gracias. Gracias, con gusto. Maestro Ausencio, muchas gracias.